Hola a todos, soy Ricardo Rivera, residente de primer año del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid. Vamos a hablar de anestesia regional, concretamente de anestesia regional del miembro superior. Para empezar, el índice. Empezaremos haciendo un repaso de la anatomía del plexo braquial, para luego continuar hablando de los principales bloqueos del miembro superior, que son el bloqueo interescalénico, el supraclavicular, el infraclavicular y el bloqueo axilar. Finalmente, acabaremos mencionando diferentes bloqueos de los nervios terminales, a nivel del brazo, a nivel del antebrazo y a nivel de la muñeca. Para empezar a hablar del plexo braquial, debemos conocer las estructuras que vamos a mencionar, que son raíces, troncos primarios, ramas de estos troncos primarios, fascículos y ramas terminales del plexo braquial. También debemos conocer la existencia de ramas colaterales y de ramos comunicantes. Empezamos por lo más básico. El plexo braquial se forma a partir de las raíces ventrales de C5 a T1. Debemos conocer que de manera inconstante también participan las raíces C4 y T2. De esta forma, si observamos la imagen, nos daremos cuenta que C5 y C6 se fusionan para dar lugar al tronco primario superior, que C7 se continúa en aislado, dando lugar al tronco primario medio, que C8 y T1 se fusionan para dar lugar al tronco primario inferior. También podemos observar que cada tronco se divide en una rama anterior y una rama posterior. Estas ramas se fusionarán de manera peculiar para dar lugar a los diferentes fascículos. Por un lado, el fascículo lateral, producto de la fusión de las ramas anteriores del tronco primario superior y del tronco primario medio. En el lado opuesto, el fascículo medial, producto de la continuación en solitario del tronco primario inferior. Finalmente, fascículo posterior, formado por la confluencia de las raíces posteriores de los tres troncos primarios. Cada fascículo se continúa y se irá dividiendo en los diferentes nervios terminales. Empezamos por el fascículo lateral, que nos da lugar al nervio musculocutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. Esta raíz lateral se fusionará con la raíz medial del nervio mediano para dar lugar al nervio mediano. Esta raíz medial del nervio mediano surge a partir del fascículo medial, al igual que los nervios cubital, cutáneo del antebrazo medial y cutáneo del brazo medial. Finalmente, el fascículo posterior es el que nos da lugar al nervio radial. Como ya hemos comentado, debemos conocer la existencia de ramas colaterales. Son bastantes, no nos vamos a meter. Lo único que quería mencionar era su existencia y que se encargan de dar inervación a zonas como las articulaciones acromioclavicular y escapulomeral, algunas zonas del cinturón escapular, algunos músculos profundos del cuello y algunas regiones cutáneas del hombro. Por último, mencionar a los ramos comunicantes grises, cuya función es conectar el plexo braquial con las cadenas ganglionares cervicales media e inferior y con la cadena simpática cervical. Una vez que conocemos la anatomía, también es importante conocer las relaciones anatómicas del plexo braquial con algunas estructuras importantes. Ahora lo veremos en fotos, pero en un principio debemos saber que las raíces forman los troncos al pasar el escaleno anterior. Estos troncos se dividen en ramas anteriores y posteriores a nivel de la primera costilla. Estas ramas se combinan y forman los fascículos al pasar por debajo de la clavícula y las ramas terminales aparecen cuando han superado el pectoral menor. Este esquema me parece muy útil para entender esto que acabamos de comentar. Tenemos las raíces que al superar el escaleno anterior dan lugar a los troncos. Estos troncos, cuando superan la primera costilla, dan lugar a las ramas o divisiones. Estas ramas, cuando pasan por debajo de la clavícula, nos dan lugar a los fascículos y finalmente esos fascículos, al superar el pectoral menor, se dividen en nervios o ramos terminales. Continuación de este esquema sirve para entender a qué nivel pinchamos cada bloqueo. El bloqueo interescalénico en los troncos, el bloqueo supraclavicular en las divisiones o ramas, el infraclavicular en los fascículos y por último el axilar a nivel de los nervios o ramos terminales. En esta imagen vemos lo mismo, pero de otra manera. Tenemos las raíces ventrales, de C5 a T1. A este nivel estaría el escaleno anterior, que cuando lo superan dan lugar a los troncos. Estos troncos se dividen en ramas anteriores y posteriores, que cuando pasan por debajo de la clavícula forman los fascículos. Estos fascículos, al superar el pectoral menor, que no está aquí dibujado, pero estaría a este nivel, daría lugar a los nervios. También es importante conocer
la relación del plexo braquial con la arteria axilar. Por un lado, la relación de los fascículos con esta arteria, que estos fascículos reciben el nombre según la posición de estos respecto a la arteria. Así, el fascículo lateral se encuentra lateral a la arteria axilar. De la misma manera, el fascículo medial se encuentra medial a la arteria axilar. Y como ya podemos intuir, el fascículo posterior será posterior a la arteria axilar. Importante también la relación de esta arteria con las ramas terminales. El nervio mediano es anterior a la arteria axilar. El nervio cubital va por dentro, por lo tanto es medial. El nervio radial es posterior. Y luego a nivel lateral, que no viene en esta diapositiva, pero ya lo mencionamos, a nivel lateral de la arteria axilar tendremos el nervio musculocutáneo. En esta imagen vemos lo que acabamos de explicar. Tenemos la arteria axilar a nivel medial, el cordón medial, por detrás el posterior y a nivel lateral el fascículo o cordón lateral. Ramas terminales, nervio mediano vemos que va por delante, nervio cubital por dentro, medial, nervio musculocutáneo, como ya hemos anticipado, por fuera, lateral a la arteria axilar y por detrás, que no se ve, estaría el nervio radial, que es posterior. En esta imagen más de lo mismo, con la diferencia que sí nos permite visualizar el nervio radial, que está aquí. Aquí estaría la arteria axilar, por detrás el nervio radial, por encima, anterior a ella, el nervio mediano, por dentro, medial a ella, nervio cubital y por fuera, lateral a ella, el nervio musculocutáneo. Y lo mismo con los fascículos, arteria axilar, fascículo posterior, fascículo lateral y fascículo medial. Ya hemos dicho esto, vamos a hablar de qué función tiene el plexo braquial. ¿Cuál es su función? Pues la función principal es inervar el miembro superior. ¿Inerva todo el miembro superior? Pues no, no inerva todo. Inerva todo excepto una región superior al hombro, esta de aquí, que está a cargo de los nervios supraclaviculares que pertenecen al plexo cervical y una parte interna del brazo que está a cargo de los nervios intercostobraquiales que son ramas del segundo y tercer nervio intercostal. Vamos a ir hablando de cada una de las funciones de cada uno de los nervios terminales. El nervio musculocutáneo a nivel sensitivo se encarga de la región radial del brazo, del antebrazo, perdón. A nivel motor, inerva el músculo coracobraquial, bíceps y braquial, permitiéndonos así la flexión y supinación del antebrazo. El nervio mediano, a nivel sensitivo, se encarga de la cara palmar, del primer, segundo y tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. A nivel dorsal se encarga de las falanges distales, del segundo y tercer dedo y de la mitad del cuarto, la mitad radial. A nivel motor, da inervación a músculos flexores, a músculos pronadores del antebrazo y a musculatura de la mano, permitiéndonos así la flexión de la muñeca y del segundo y tercer dedo y permitiéndonos también pronar el antebrazo. El nervio radial, a nivel sensitivo, se encarga de la cara posterolateral del brazo, de la cara posterior del antebrazo y de la cara posterior del primer, segundo y tercer dedo, respetando las falanges distales que están a cargo del mediano. Y a nivel motor, inerva músculos extensores y supinadores del brazo, del antebrazo y también de los dedos. Por ello, es el músculo extensor por excelencia y nos permite extender el antebrazo, extender la muñeca y extender los dedos. Para acabar, el nervio cubital, a nivel sensitivo, cara palmar y dorsal de la mitad cubital del cuarto dedo y del quinto dedo, y el borde cubital de la mano. A nivel motor, inerva el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. También se encarga de algunos músculos de la mano y con todo ello nos permite flexionar hacia cubital la muñeca y también la flexión del cuarto y quinto dedo y la aducción del pulgar. En esta foto se refleja por lo que acabamos de comentar, añadiendo algún nervio al cual no le he dedicado una diapositiva. Por ejemplo, el nervio axilar, que se encarga de la inervación sensitiva del hombro y de la axila, permitiendo la abducción con B, ABD del brazo. Inerva, por ejemplo, al deltoides. Y luego tendríamos los músculos cutáneos mediales, que tendríamos el cutáneo braquial medial, que se encarga de la región anteromedial y posteromedial del brazo, y el cutáneo antebraquial del antebrazo, cutáneo antebraquial medial, que se encarga de la región anteromedial y posteromedial del antebrazo. Esta diapositiva es una tabla en la que se resume todo lo que acabo de comentar. La he traído porque creo que en ciertos momentos a alguien le podría ser útil tenerlo todo
junto en una sola imagen. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de los principales bloqueos regionales del miembro superior. Hablaremos de las indicaciones, de las complicaciones y de las contraindicaciones, del volumen de anestésico necesario y de la técnica para realizarlo. Ya probablemente todos sabréis que a día de hoy la principal técnica es la ecografía, ¿no? Los bloqueos los solemos hacer ecoguiados. Pero es cierto que existe otra técnica que ya está en desuso, pero que también se puede usar, que es la neuroestimulación percutánea, ¿no? Consiste, no, para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es localizar la posible localización del plexo anatómico del plexo que vamos a bloquear, perdón, utilizando referencias anatómicas, ¿no? Luego, ya una vez que tenemos ubicado la ubicación, una vez que tenemos ubicado dónde está con mayor probabilidad el plexo que queremos bloquear, lo que hacemos es introducir una aguja de neuroestimulación y movilizarla hasta conseguir una contracción muscular de los músculos que están a cargo de los nervios que queremos bloquear, que una contracción muscular a una corriente eléctrica entre 0,5 y 0,2 miliamperios. Luego tendremos que aplicar anestésico local a ese nivel y las contracciones, si el anestésico está bien aplicado, pues desaparecerán. Empezamos por el bloqueo interescalénico. El bloqueo interescalénico es el bloqueo FETEN para la cirugía del hombro y del miembro y de la zona proximal del miembro superior. En un principio no está indicado para cirugía en zonas más distales, porque aunque lo hagamos con ecografía, es relativamente habitual que nos dejemos ramas terminales sin cubrir. Las complicaciones debemos recordar la insuficiencia respiratoria, porque es muy habitual bloquear de manera secundaria el nervio frénico, que si recordamos a nivel de C4, y por ello situaciones como EPOC o otras situaciones de compromiso respiratorio son contraindicaciones relativas. Por otro lado, también existe el riesgo de realizar un bloqueo simpático a nivel cervical, ¿no? En esa zona pasa la cadena simpática cervical y si lo bloqueamos, pues podremos tener un síndrome de Horner o el reflejo de Berthold-Harris, que es hipotensión más bradicardia. Y luego también podemos funcionar pues, todas las estructuras que comparten espacio con este plexo. Algunos ejemplos, podemos producir un bloqueo del nervio laringio recurrente, del laringio superior, también podemos hacer un neumotórax o incluso hacer una punción arterial, intradural o epidural. ¿Cómo hacemos este bloqueo? Lo primero, como siempre, colocar al paciente. Se colocará de cúbito supino con la cabeza rotada hacia el lado contralateral del plexo que queremos bloquear, con el brazo extendido o el codo flexionado en 90 grados. Colocaremos el ecógrafo y nos iremos primero a la zona más medial. Visualizaremos la tráquea, la tiroides y lateral a ella estará la arteria carótida y la vena yugular interna. Cuando nos desplacemos hacia el lateral, pues veremos que el plexo se encuentra entre los dos escalenos, ¿no? Como así indica el nombre del bloqueo, escaleno anterior, escaleno medio y entre ellos el plexo. Ahí deberemos estilar unos 7-15 mililitros de volumen anestésico local. Damos paso al bloqueo supraclavicular. Las indicaciones de este bloqueo pues son las cirugías del miembro superior por debajo del hombro, ¿no? Hemos dicho que el interescalénico era para el hombro, pues entonces por debajo del hombro estamos en el supraclavicular. En ocasiones puede requerir combinación con bloqueo de los nervios intercostobraquiales, ¿no? Que son los nervios que hemos comentado que se encargan de inervar esta parte interna del brazo. Las complicaciones son muy similares a las ya comentadas, pero debemos recordar el neumotórax, ¿no? Que es la complicación más frecuente de este bloqueo y debemos saber de él que es más típico en fumadores y en personas con antecedentes personales de bullas, que puede ser un neumotórax tardío, ¿no? Por eso en mucha bibliografía se desaconseja para CMA. Y luego también debemos saber que el riesgo de neumotórax disminuye muchísimo cuando lo hacemos con ecografía. Entonces, bueno, si hacemos el bloqueo ecoguiado, pues podemos estar más tranquilos en ese aspecto. ¿Cómo colocamos al paciente? Lo colocaremos siempre de cúbito supino y el miembro superior en aducción. Esto es lo que pone en muchas recomendaciones, aunque es cierto que luego en la práctica clínica también se puede hacer en abducción, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues la imagen ecográfica que veremos lo que tenemos que hacer será localizar la arteria subclavia, ¿no?
Y debemos saber que el plexo braquial es superficial y posterolateral a ella. Localizamos subclavia y posterolateral a ella tenemos el plexo braquial. Ahí es donde deberemos instilar unos 20-25 mililitros de anestésico local. En esta imagen también es muy común ver la primera costilla con su pleura y el músculo escaleno medio. Ya vamos por el bloqueo infraclavicular. Las indicaciones de este bloqueo pues son la cirugía del miembro superior por debajo del hombro, concretamente a nivel del codo y zonas más distales. Complicaciones similares a las anteriores y dosis unos 10 mililitros por fascículo. Lo peculiar de este bloqueo es que tiene dos posibles abordajes. Tenemos un abordaje infraclavicular medial y un abordaje coracoideo. Este abordaje coracoideo es el más habitual porque es el que tiene menor riesgo de neumotórax. Lo que vamos a hacer ahora es ir comparando un abordaje con otro. Por un lado, tenemos el abordaje coracoideo y por otro lado el abordaje medial. Vale. En ambos casos el paciente se va a colocar igual. Un paciente en decúbito supino, con la cabeza girada hacia el lado contralateral y el brazo pegado al cuerpo. Los que cambiamos la postura somos nosotros. En el abordaje coracoideo pondremos la sonda perpendicular a la clavícula por debajo de la apófisis coracoides y en el abordaje medial pondremos la sonda paralela a la clavícula a nivel medio. La imagen ecográfica. Lo que siempre tenemos que buscar es la arteria axilar. Aquí arteria axilar, aquí arteria axilar. Y como ya hemos comentado al principio de la sesión, los fascículos están alrededor de ella. Fascículo lateral a nivel medial, fascículo lateral a nivel lateral, fascículo medial a nivel medial entre la arteria y la axila y fascículo posterior es posterior, que en la eco se ve por debajo. En la otra imagen veremos lo mismo y también importante siempre visualizar las pleuras para no pincharlas y los pectorales mayor y el pectoral mayor. Bloqueo axilar. Indicaciones. Cirugía del tercio inferior del brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Complicaciones. Debemos recordar la punción vascular. Al final la axila es una zona muy vascularizada. Cuanto más vascularización, más riesgo de puncionar una vena. ¿Cuánta dosis ponemos? Pues unos 10-20 mililitros en total, ¿vale? Unos 4 o 7 mililitros por nervio. ¿Cómo colocamos al paciente? Pues el paciente se colocará de cúbito supino, con el brazo en abducción y el codo flexionado, dejando el antebrazo visible, básicamente como vemos en la imagen. La sonda perpendicular la pondremos perpendicular al eje. Vale, es verdad que en esta región existe una considerable variación anatómica, pero que está representado en esta imagen, ¿no? En estas 4 fotografías, pero lo que siempre deberemos buscar, que será el eje de nuestro mapa, por decirlo así, será la arteria axilar, representada con el 7. En torno a la arteria axilar es donde estarán los nervios. La imagen clásica que debemos recordar, al menos en un principio, es esta primera, arteria axilar, y rodeada a ella el nervio mediano, que es el 2, el nervio cubital, que es el 4, y el nervio radial, que es el 5. ¿Dónde está el nervio musculocutáneo? Pues lo más habitual es encontrarla entre el bíceps y el coracobraquial. Entre ellos dos está el músculo cutáneo. Imagen ecográfica, pues lo que acabamos de explicar, arteria axilar y en torno a ella los nervios radial, cubital, mediano. Y luego en esta otra imagen se ve mucho mejor el nervio musculocutáneo entre los músculos que acabamos de comentar. Ya hemos comentado los bloqueos del plexo más importantes. Ahora vamos a ir hablando de los bloqueos de las ramas terminales. Empezaremos por el brazo. A nivel del brazo podemos bloquear el nervio mediano, podemos bloquear el nervio cubital y podemos bloquear el nervio radial. Nervio mediano. ¿Cómo colocamos al paciente? Pues el paciente se colocará de cúbito supino con el brazo en extensión y pondremos la sonda perpendicular al brazo. A este nivel, el nervio mediano viaja acompañado de la arteria y de la vena braquial. Y superficial a él también encontramos la vena basílica. Esto es lo que vamos a ver en la ecografía. Debemos buscar la arteria braquial y medial a ella, nervio mediano. Ahí instalamos el anestésico. Nervio cubital a nivel del brazo. El paciente se coloca con el brazo en abducción, ABD, y codo flexionado,
Colocamos la sonda a unos 2-4 centímetros sobre el surco epitrócleo olecraniano y en la imagen veremos el húmero y superficial a él tendremos el nervio cubital, que se encuentra entre el flexor profundo de los dedos y el flexor cubital del carpo. Para acabar esta región, bloqueo del nervio radial a nivel del brazo. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo en abducción y en pronación, y una vez más la sonda perpendicular al brazo. Encontramos en la imagen ecográfica el radio y superficial a él el nervio radial, que se encuentra entre el tendón del bíceps, que es lateral al nervio radial, y el músculo supinador largo o braquiorradial. Dicho esto, vamos a hablar de las ramas terminales que podemos bloquear a nivel del antebrazo, que son el mediano y el cubital. En el mediano colocamos al paciente con el brazo en extensión y la mano en supinación y encontraremos el nervio mediano entre el músculo flexor profundo y el músculo flexor superficial de los dedos. En la imagen se ve muy claro. Y el nervio cubital, brazo flexionado y abducido con la mano en supinación y debemos buscar el nervio cubital en el espesor de la masa muscular de los músculos flexores de los dedos. Creo que también se ve claro en la imagen. Y ya para ir acabando, vamos a hablar de los bloqueos de las ramas terminales a nivel de la muñeca, una vez más, el mediano y el cubital. Nervio mediano. Colocamos al paciente en decúbito supino con el brazo en extensión y la mano en supinación. Y a este nivel, el nervio mediano viaja entre los tendones del palmar mayor o flexor radial del carpo, que es lateral, y el del palmar largo, que es medial. Veremos la imagen, veremos los tendones del nervio. El nervio está entre ellos, pero bueno, si tenemos dudas para diferenciar, lo que podemos es ascender a proximal el ecógrafo y veremos cómo el nervio mediano se continúa, mientras que los tendones se desaparecen porque se convierten en músculos, por decirlo así. Y ya finalmente el nervio cubital, que se encuentra entre el flexor superficial, entre los flexores de los dedos, ¿no? Entre el superficial, entre el cubital y entre el profundo, siempre medial a la arteria cubital, que la podemos localizar palpándola. Y ya para acabar, me gustaría comentar, el bloqueo de los nervios digitales, ¿no? Es para bloquear, pues al final, un dedo en concreto, ¿no? Para cirugías, pues que solo necesitamos anestesiar un dedo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la liberación de un nervio. Se hace perfectamente a ciegas. Debemos saber que los nervios digitales son laterales a la falange y los pinchamos, ¿no? Se pincha a ese nivel, como se ve en la imagen, se instila anestésico y ya estaría. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias a todos, espero que os haya servido.